Saludos, señores. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Estamos nueva vez en su programa Finanza con Moisés y Pilar. Aquí estamos, Pilar, nueva vez. Es una bendición. Después de tener un programa anterior bien caliente, estuvimos sobre la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Sí, que eso es. Y hoy vamos a hablar entonces en este programa sobre presupuesto. Presupuesto familiar. Usted sabe que estamos comenzando el año y para comenzar el año hay que comenzar planificado. Claro, bien organizado, hay que hacer. Entonces hay un texto de la palabra de Dios, Pilar. Dice la Biblia, señores, en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto habla de planificación. Exactamente. De calcular, de sentarse, que no debemos comenzar a gastar sin lápiz y papel. Sin lápiz y papel, exactamente. Entonces, para eso, entonces, hay una definición de plan financiero que dice que es una herramienta, Pilar, que nos permite decidir cómo usar nuestro dinero para alcanzar nuestras metas. Así es. Porque quizás la pregunta, quizás hay gente que puede hacer la pregunta, es decir, no, pero, o puede hacer el comentario de, no, pero yo sé usar mi dinero, pero hay personas que definitivamente no saben usar su dinero. Para eso necesitan un plan financiero. Un plan financiero. En ese plan financiero está el presupuesto. Y yo sé que ustedes tienen metas en este año. Todos tenemos metas en este año, pero para lograr esas metas en este año tenemos que hacer nuestro plan financiero. Entonces, ¿de qué manera la planificación financiera puede ser útil para nosotros? Bueno, tenemos 4. Primero, porque, Pilar, nos ayuda a decidir cuáles son las prioridades de gastos. Usted sabe que hay gastos en las casas que no son prioridades. No son prioritarios. Por ejemplo, ¿qué gasto no es prioridad? O comer pizza, comer picapollo. Eso no es prioridad. El cine, comer es una necesidad, pero comer pizza y comer picapollo no es una necesidad. Exactamente. Entonces, hay que saber qué son prioridades. Claro, hay personas que beben y eso es su prioridad. Ay, santo Moisés. Hay personas que beben y esa es su prioridad. No, porque ya están habituados a eso. Exactamente. No pueden vivir. Pero definitivamente hay que tener claro cuáles son las prioridades para uno, entonces, dependiendo de eso, entonces hacer su planificación. Número 2, ese plan financiero facilita tener una disciplina en cuanto a los gastos y los ahorros. Disciplina, Pilar. Disciplina. Tú sabes que la mayoría de la gente no tiene disciplina en el gasto. Pero siempre hemos dicho, Pilar, que si usted presupuesta comprar unos zapatos, un ejemplo, y lo presupuestó para la primera quincena del mes, ahora, de enero. Lo compró, lo compró, Pero ¿qué pasa? Que viene alguien vendiéndote otro zapato. Si lo compra, ¿tiene disciplina o no tiene disciplina? No tiene, porque se va a salir del presupuesto. Exactamente, porque se supone que usted presupuestó uno. Y ese es el problema que tenemos. Sí, es importante porque justamente el presupuesto nos ayuda a que si yo gasto más en una cosa, debo gastar menos en otra. Exactamente. Para no salirme del presupuesto. Entonces, ahí viene la tercera, que si yo hago las cosas con disciplina, con planificación, entonces voy a evitar la escasez de dinero. La escasez de dinero. Quedarse sin efectivo. Sin efectivo. Qué difícil. Entonces, si me quedo con efectivo, ¿qué hago entonces? Voy a coger fiado o a tomar prestado. Exacto, que son primo hermano. Y como a veces, Moisés, lo más fácil es el prestamista informal, porque regularmente una institución de intermediación financiera no nos presta de ahora para ahora. No, que los prestamistas ahora en enero, en la primera quincena, hacen su agosto. Es en enero y hacen su agosto. Claro, porque la gente se quedó sin solidez en el mes de diciembre. Ay, Dios mío. Mira, ¿tú te acuerdas que estuvimos hablando de
de no gastar demasiado. Porque el dinero es fácil Pilar, de conseguir. es que hay una inflación, es que la inflación está muy fuerte. Sí, muy Yo pensé que no iba a gastar más de 10 y gasté más de 10, Pilar. No relaje. Sí, Pilar. Lo que pasa es que la inflación está muy fuerte, la inflación. Sí. Está muy fuerte. Entonces, no quería. Pero, y mira que no hicimos gran cosa. Ay, santo. No es que hicimos gran cena ni nada de eso. Entonces, número 4, nos permite sentirnos menos agobiados. Tú sabes que tú eres psicólogo, Pilar. Y usted sabe que el mal manejo de la finanza es el principal factor de estrés humano. De estrés. Cuando la gente no tiene dónde echar mano y a veces no tiene quien le preste rápido, eso lo agobia, se deprime, se estresa. ¿Habrá mucha gente estresado ya en estos primeros días? Probablemente no lo han sentido porque todavía hay gente que está tomando. Hay gente que está en el comadón todavía. Bueno, entonces eso es así. Entonces, Pilar, ¿cómo se crea un plan financiero? Porque nosotros tenemos 7 puntos. Bueno, ese plan es o presupuesto. De hecho, la palabra presupuesto de entrada es una palabra compuesta. Antes de y supuesto los hechos. Es decir, antes de nosotros sentarnos o de comenzar a gastar, debemos sentarnos a enumerar, a registrar 2 cosas. Ese plan financiero o presupuesto se crea teniendo en cuenta 2 cosas. En primer lugar, los ingresos. ¿Cuáles son mis ingresos? Que esos ingresos son fijos o variables. Si una persona está unida en matrimonio, lo ideal es que el presupuesto o plan financiero incluya los ingresos de ambos. O sea, que haya transparencia en los ingresos. Si una persona es soltera, pues por supuesto lo suyo nada más. Esos ingresos pueden ser fijos o variables. Si no hay ingresos, no hay base para un presupuesto, porque ¿qué se va a presupuestar? No, pero un soltero que está en la casa todavía, que no trabaja. Exactamente. Eso no puede hacer un presupuesto. No puede hacer. Aunque uno gasta, aunque no tenga ingresos. No, claro, es así. Y el segundo insumo del presupuesto, entonces, son los gastos. Los gastos fijos, que son aquellos que son constantes, sonantes, llueva, trueno, ventea, hay que incurrir en ellos, pero también están los gastos variables, que como el nombre lo indica, Moisés, pueden o no ocurrir. Exactamente, es así. Ahora, cuando uno hace su plan financiero, es muy importante que uno se comprometa con ese plan. Porque si uno no se compromete, entonces lo viola. Ahí entonces entra en violar la disciplina. Violar la disciplina del presupuesto. Entonces entra en un problema, en un desbalance, en un problema de que el dinero se te gastó a los 20 días del mes y todavía te quedan 10 días del mes para gastar, para comprar. Porque justamente ese es el propósito del presupuesto, que yo llegue a fin de mes libre de preocupación. Por eso es que antes de gastar me siento y calculo. Registro, y hay que hacer ese registro antes de consumir, porque si el dinero no me alcanza para todas las cosas que yo debo consumir en el mes, entonces yo debo reajustar el presupuesto. Exactamente. Yo debo comenzar a cortar y ser consistente, ser disciplinado, como usted bien decía hace un momento, en cumplir con ese presupuesto. Exactamente. Pues si yo, como usted decía ahorita, tengo 3,000 pesos para unos zapatos y ya los compré, no debo caer en la tentación de dejarme alterar el presupuesto y comprar otro de 5. Exactamente. Porque me gustaron, porque yo puedo y me lo merezco. No, entonces te va a alterar el presupuesto y al final de mes va a tener la soga al cuello. Entonces también dentro de ese plan financiero entra lo que es 2 cosas, ahorrar e invertir también. Porque necesariamente la inversión me va a permitir tener más ingresos. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este estudio ahora 3 personas que están buscando ingresos. Santo, aleluya. Hola. Otros ingresos. Otros ingresos. Hola.
Y no solamente 3, sino 2 más que están aquí. Aleluya. ¿Verdad? Que esperamos que lleguen esos ingresos, Moisés. Esos ingresos. Porque usted estaba hablando hace un momentito de la inflación. Exactamente. Entonces, esa inversión, claro, hay que saberla hacer, la inversión. Siempre decimos que para invertir hay que preguntar, hay que asesorarse. Señores, no invierta nada antes de que usted se asesore. Porque si no se asesora y usted no sabe hacer las cosas, entonces va a perder dinero. Se trata de perder dinero. Entonces no puede ser. Y los ahorros hay que hacerlos sí o sí. Uh-huh. Ahora, ahorita se decía de la tarjeta de crédito, en otra oportunidad, y de sí o sí, ¿no? El asunto. Entonces, los ahorros son sí o sí. Sí o sí. Y yo tengo la experiencia porque yo tengo 2 alcancías de esas de cerdito que constantemente siempre le estoy echando dinero exactamente ahí. Y eso me ha ayudado bastante. Y es así. Sí, yo también, mire, yo tenía 2 alcancillitas y también una le echo la monedita de 10 y otra la de 25. Sí. Y yo la destapé en diciembre y habían como 6,000 pesos. Sí, simplemente echándole monedita ahí. Sí, monedita, exactamente. Que va al colmado, que te sobraron 25. Lo que me sobra. Exactamente. Y ya comencé a echarle de nuevo exactamente, así es. A las otras. ¿Por qué es útil el presupuesto? El presupuesto es útil, Moisés, porque definitivamente, como estábamos diciendo hace un momento, nos ayuda a organizarnos. Nos ayuda a sentirnos menos agobiados en cuanto a la escasez de dinero. Fomenta el gasto prudente y disciplinado. Pero además de que nos enseña cuáles son las prioridades de gastos y ahorro. Pero es útil porque también en el presupuesto se debe incluir el pago de deudas. Claro. Si uno tiene una deuda, debe incluirla en el presupuesto. ¿Por qué? Porque si no la incluimos en el presupuesto, vamos a gastar el dinero en otra cosa y nos vamos a atrasar. Y si nos atrasamos en el pago de deuda, se nos daña el historial crediticio. Y cuando a alguien se le daña el historial crediticio, ni nos prestan, ni nos fían, ni nos abren, ni siquiera una cuenta de ahorro nos abren. Entonces, ¿se te altera entonces el presupuesto? Todo. Como decía el invitado en el programa anterior, que el buró de crédito, el historial crediticio, es la vida financiera del individuo. Exactamente. Entonces uno no debe permitir que esa vida financiera se le muera a uno por el mal uso del presupuesto. Entonces lo que queremos, señores, es que usted comience este año 2026 organizado. Trate de organizarse, porque si usted no se organiza, entonces va a estar en ese ciclo constante de que todos los años lo mismo, que no me da para nada, no puedo comprar esto, no puedo viajar, porque hay gente que definitivamente al no estar organizado no pueden viajar, no pueden comprar ciertas cosas. A veces alguien le dice, mira, aquí hay un viaje. No puedo porque estoy asfixiado, no tengo nada. Bueno, es porque usted no se organiza. No se organiza. Si usted se organiza, usted puede lograr muchas cosas. El presupuesto nos ayuda a eso. Exactamente. Entonces, ustedes saben que en el presupuesto se destinan los ingresos a diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, compra de comida, pago de luz, pago de agua, pago de préstamo, pago de tarjeta de crédito, pago de hipoteca, si tiene una hipoteca. Por ejemplo, en el caso mío, pago de Zoom. Ahora tú pagas la plataforma de Zoom. Exactamente. Pago de seguro médico, de garajes, si usted seguro no tiene, del vehículo. Seguro del vehículo, todas esas cosas. Eso te permite el presupuesto. Y eso es. Y también, por último, te permite entonces tomar el control de tu situación financiera. Que la situación financiera no controle a uno. No, si te organiza, va a tomar el control. No es tan fácil organizarse, porque es que la mayoría del dominicano viene de ese desorden. Ustedes saben que a las instituciones financieras
no tienen muchos años hablando, los bancos, porque yo creo, a la conciencia que yo tengo, antes del 2000 no se hablaba de finanzas. No se hablaba. Ahora, por el asunto del Internet, de YouTube, se está hablando mucho de educación financiera. Sí. Y nosotros somos testigos, Pilar, de que hay mucha gente que se han organizado con los talleres que damos, con los cursos que damos, con las charlas que damos. Entonces hay una apertura ahora para que usted se organice. Te están hablando. Usted entra a YouTube ahí, a la plataforma de YouTube, y usted encuentra un sinnúmero de plataformas de finanzas que te están hablando para que te organice. Entonces, eso es importante. Hay que aprovechar eso. Que usted en este año 2026 comience organizado. Comience organizado para que le vaya bien todo el año. Es el propósito de nosotros. Exactamente. Y entonces, y entonces también porque esto te va a permitir entonces alcanzar tus metas. ¿Qué es otro? Mire, hay un problema en la gente y eso entra en problemas emocionales y problemas cuando no alcanzas metas. No alcanzas metas y tú quieres una meta, pero tú no lo puedes alcanzar. Que a veces no se alcanza porque se la pone demasiado altas. También. Metas inalcanzables. Sí, porque siempre decimos que las metas tienen que ser medibles. Siempre yo le he dicho a las personas, yo no puedo decir que yo en este año 2026 voy a comprar un avión. No, porque es una meta demasiado alta. Ahora, si yo digo, voy a cambiar el carro, sí, es posible. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos, señores. Organícese. El presupuesto es para que usted se organice. Así que muchas bendiciones para todos, señores. Recuerde compartir esto, organizarse. Dele like, comente y díganos algo en la plataforma. Exactamente. Así que bendiciones. Bye bye.